Consuelo Rodríguez siempre creyó en el trabajo arduo y la humildad. Durante sus primeros 40 años, se comportaba con una confianza tranquila, el tipo de confianza que surge de años de dedicación y superación de innumerables obstáculos. Consuelo era una mujer de sustancia, aunque nunca lo sabrías por la forma en que caminaba por los pasillos del hospital, vestida con el sencillo uniforme de enfermera. Hoy, estaba reemplazando a un colega que estaba de licencia, asumiendo tareas que no realizaba regularmente desde hacía años, pero eso no le preocupaba. Consuelo no era de las que se jactaban de títulos y ninguna tarea estaba por debajo de ella. Comenzó su carrera como enfermera después de trabajar arduamente para pagar la Universidad de Medicina, con largas jornadas, noches sin dormir y una determinación implacable. Su trayectoria la había formado en la líder compasiva que era hoy, directora médica de uno de los hospitales más prestigiosos de la ciudad. El camino no había sido fácil. Consuelo creció en un barrio de bajos recursos, rodeada de oportunidades limitadas, pero nunca permitió que sus circunstancias la definieran. En cambio, éstas alimentaron su ambición. La enfermería fue su primer paso, pero su sueño siempre fue ascender más y marcar la diferencia a una escala mayor. Con el tiempo, la experiencia y dedicación de Consuelo fueron reconocidas por aquellos que importaban. Fue ascendida, y eventualmente, alcanzó su puesto actual como directora médica. A pesar de su estatus, Consuelo seguía siendo humilde. Creía que el liderazgo no se trataba de títulos, sino de comprensión, entender a las personas que trabajaban bajo su mando y los desafíos que enfrentaban. Por eso, incluso hoy, se encontraba nuevamente con el uniforme, ayudando en la planta, porque su equipo la necesitaba. La mayoría del personal sabía quién era y la respetaban por su modestia y disposición para ayudar cuando las cosas se complicaban. El hospital en sí era una institución de alto nivel, atendiendo a los ricos e influyentes. Era conocido por sus instalaciones de vanguardia, tecnología de última generación y profesionales altamente capacitados. Pero también tenía sus fallas. El ambiente era jerárquico, con divisiones claras entre médicos y el personal de apoyo. Las enfermeras, en particular, a menudo se veían en el extremo receptor de esta rígida estructura. Muchos médicos se consideraban superiores, no solo en título, sino en valor. Era una cultura que Consuelo había estado trabajando silenciosamente para cambiar desde que asumió su rol de liderazgo, aunque entendía que cambiar actitudes tomaba tiempo. Entre estos médicos estaba el doctor Joaquín Fontes, un hombre blanco de mediana edad que había pasado su carrera escalando en la jerarquía. El doctor Fontes era respetado por su habilidad médica, pero notorio por su arrogancia. Tenía un historial impecable con sus pacientes, pero sus colegas, especialmente las enfermeras, lo encontraban insoportable. Las trataba con poco respeto, hablándoles como si su único propósito fuera servirle. No era raro que diera órdenes sin siquiera un por favor o gracias, y su comportamiento sugería que veía a las enfermeras como inferiores a él. Para el doctor Fontes, el respeto era algo que fluía solo hacia arriba, hacia aquellos que consideraba iguales o superiores en la rígida estructura del hospital. No tenía tiempo para las opiniones de las enfermeras, y en su mente, el trabajo en equipo simplemente significaba que todos hicieran lo que él quisiera sin cuestionar. Creía que su juicio siempre era correcto y que cualquiera que lo cuestionara simplemente no era lo suficientemente competente como para entender las complejidades de sus decisiones. Consuelo conocía al doctor Fontes, aunque sus caminos no se cruzaban con frecuencia. Había escuchado quejas de las enfermeras bajo su mando, pero prefería manejar estos asuntos de manera sutil. Su objetivo siempre había sido abordar la cultura, no a los individuos. Aún así, sabía que, tarde o temprano, sus caminos se cruzarían, especialmente en un hospital como aquel, donde las dinámicas de poder estaban constantemente en juego. Hoy era ese día. El doctor Fontes llegó al hospital con su prisa habitual, sin esperar nada fuera de lo común. Su día estaba lleno de cirugías, consultas y lo que él consideraba las tonterías habituales de gestionar las expectativas de los pacientes. No tenía tiempo para retrasos o errores, especialmente de parte del personal de enfermería, que a menudo sentía que era demasiado lento para seguir su ritmo. Al entrar en la sala donde Consuelo estaba temporalmente estacionada, miró alrededor, sus ojos apenas registrando al equipo frente a él. Para él, al fin y al cabo, solo eran enfermeras. Consuelo, ocupada revisando los historiales de los pacientes, no lo notó de inmediato. Estaba concentrada en asegurar que todo estuviera en orden para los pacientes bajo su cuidado. Su postura era tranquila, sus acciones deliberadas mientras hacía sus rondas. No tenía idea de que el doctor Fontes había entrado en la sala ni de que estaba a punto de hacer suposiciones que llevarían a un inevitable enfrentamiento.
El doctor Fontes la miró en un rincón de la sala e inmediatamente asumió que era solo otra enfermera, un juicio rápido basado en su apariencia. No la reconoció, y, ¿por qué lo haría? En su mente, ella era solo otro engranaje en la máquina, otra enfermera cuyo trabajo era seguir su liderazgo sin cuestionar. Mientras se dirigía a ella, la irritación ya comenzaba a filtrarse en su voz, y el escenario estaba preparado para un momento que ninguno de los dos podría haber previsto. Sin pensarlo dos veces, comenzó a dar órdenes, sin darse cuenta de con quién estaba hablando, ciertamente, sin ser consciente del respeto que ella comandaba en el propio hospital donde él pensaba reinar. Consuelo, siempre profesional, se giró tranquilamente para enfrentarlo, su expresión neutra, aunque sus ojos tenían un poder silencioso que el doctor Fontes aún no había reconocido, pero pronto lo haría. Consuelo estaba enfocada en sus tareas, revisando los historiales de los pacientes y asegurándose de que todo estuviera en orden para las próximas rondas. Sus movimientos eran eficientes y precisos, reflejando años de experiencia. No le importaba reemplazar a una enfermera hoy, de hecho, le daba la bienvenida a esa tarea. Le daba la oportunidad de reconectarse con el trabajo diario que la había forjado en sus primeros años como enfermera. De repente, el sonido de pasos rápidos y una voz cargada de impaciencia interrumpieron su concentración. El doctor Joaquín Fontes había entrado en la sala, su presencia se hacía sentir incluso antes de que hablara. Consuelo levantó la mirada brevemente, reconociéndolo con un gesto educado, pero continuó con su trabajo sin demasiada ceremonia. El doctor Fontes no devolvió el gesto, en lugar de eso, se fijó inmediatamente en Consuelo, entrecerrando los ojos como si algo en ella lo hubiera molestado desde el principio. ¿Vas a quedarte ahí parada todo el día?, disparó el doctor Fontes, con una voz afilada y condescendiente. Necesito que estos expedientes de pacientes sean actualizados. ¿No puedes seguir instrucciones simples? Consuelo se detuvo momentáneamente, sorprendida por su tono, pero rápidamente recuperó la compostura. Miró el expediente en su mano, asegurándose de que todo estuviera en orden antes de responder. Estoy siguiendo el protocolo estándar, doctor. Los expedientes serán actualizados en breve, su voz era calmada y medida. Pero el doctor Fontes no estaba interesado en explicaciones. Sus ojos brillaron con irritación y la despidió con un gesto, como si su respuesta fuera una molestia. No tengo tiempo para excusas, retrucó, elevando aún más su tono. Este hospital ya está luchando lo suficiente sin que empleados como tú retrasen las cosas. Las demás enfermeras en la sala intercambiaron miradas inquietas. Consuelo podía sentir sus ojos sobre ella, y la tensión en la sala aumentaba con cada segundo que pasaba. Los médicos más jóvenes que estaban cerca se quedaron inmóviles, sin saber si debían intervenir o mantenerse alejados del fuego. No era raro que el doctor Fontes reprendiera al personal, pero esto era diferente. Sus palabras eran más mordaces hoy, más personales. Consuelo sintió el impacto de sus palabras, no porque fueran ciertas, sino por las suposiciones detrás de ellas. Ni siquiera le había dado la oportunidad de explicar o demostrar su competencia. Simplemente asumió que era incapaz, que estaba por debajo de él. Aún así, mantuvo la calma, negándose a dejar que sus palabras provocaran una reacción en ella. Estoy haciendo mi trabajo tal como se me indicó, doctor, dijo Consuelo de manera uniforme, manteniendo su voz firme a pesar de la creciente frustración interna. Estoy asegurando que la atención a los pacientes no se vea comprometida. Pero el doctor Fontes no estaba escuchando. Su voz se elevó aún más, lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de los demás a su alrededor. Es exactamente de lo que hablo, dijo, gesticulando de manera exagerada hacia Consuelo. Ningún sentido de urgencia, ninguna atención a los detalles. No es de extrañar que las cosas no funcionen bien por aquí con empleados así. El peso de sus palabras flotó en el aire, cargado de acusaciones. Consuelo permaneció allí, sintiendo los ojos de la sala sobre ella, pero se negó a cambiar su expresión. Estaba dolida, sí, pero más que eso, estaba enojada. No porque tuviera razón, sino porque estaba equivocado en todos los aspectos importantes. No conocía sus credenciales, no conocía su historia, no la conocía en absoluto. Simplemente vio a una enfermera delante de él y decidió que ella era el problema. El doctor Fontes continuó, su frustración claramente en aumento. Tal vez esto sea demasiado para ti, dijo, condescendiente. Tal vez no estés a la altura de un lugar como este. No podemos permitirnos cometer errores, no en un hospital de este calibre. Era sutil, pero Consuelo lo captó inmediatamente. Un lugar como este. La implicación estaba ahí,
justo debajo de la superficie de sus palabras. No lo dijo abiertamente, pero estaba claro, la suposición de que no pertenecía, que alguien como ella, una mujer negra en un uniforme de enfermera, estaba fuera de lugar en un entorno tan prestigioso. No habría dicho eso a otro médico. No se lo habría dicho a una enfermera a la que respetara. Consuelo sabía lo que estaba insinuando. Miró a su alrededor. Los demás empleados permanecieron en un silencio incómodo, su incomodidad era palpable. También habían escuchado el comentario, pero nadie dijo nada. El silencio era tan fuerte como las palabras del doctor Fontes, y dolía igual. Consuelo sintió una oleada de rabia subir dentro de ella, pero la contuvo. No era el momento ni el lugar. Podría haber revelado fácilmente su posición en ese mismo instante. Podría haberle dicho que era la directora médica de ese hospital, que supervisaba departamentos mucho más allá de su comprensión, que tenía más autoridad de lo que él imaginaba. Pero, ¿de qué serviría? Confrontarlo frente a todos no resolvería el problema subyacente. No cambiaría su actitud, ciertamente, no abordaría los prejuicios no dichos que llevaban a momentos como ese. En su lugar, respiró profundamente, centrando sus pensamientos. Me aseguraré de que todo esté resuelto, dijo calmadamente, con voz firme. El doctor Fontes apenas reconoció sus palabras. Ya se había dado la vuelta, demasiado absorbido en su propia frustración como para notar el impacto de lo que había dicho. Solo hazlo, murmuró mientras se alejaba, dejando un rastro de tensión en su estela. Consuelo permaneció allí por un momento, todavía sosteniendo el expediente del paciente, su mente en marcha. Podía sentir el peso del momento presionándola. Había sido humillada frente a sus colegas, tratada como si fuera menos, como si no perteneciera. Y no era solo porque estaba desempeñando el papel de enfermera por un día, era por lo que representaba, una mujer negra en un lugar donde el doctor Fontes creía que no tenía derecho a estar. Pero Consuelo no era del tipo que dejaba que la ira la consumiera. No le daría al doctor Fontes la satisfacción de verla alterada. Terminaría su turno con la misma dignidad silenciosa que siempre había llevado. Cuando llegara el momento, abordaría esta situación de la manera correcta, a través de los canales apropiados. Consuelo conocía su valor, aunque el doctor Fontes no lo supiera. Mientras volvía al trabajo, podía sentir nuevamente las miradas de su equipo sobre ella. Esta vez, sin embargo, había algo diferente en sus miradas, un respeto silencioso. Habían visto lo que había sucedido, aunque nadie había hablado en ese momento, fueron testigos de la gracia de Consuelo bajo presión. El doctor Fontes pudo haberla humillado públicamente, pero Consuelo mantuvo su compostura, y eso era algo que él nunca podría quitarle. El día de Consuelo finalmente llegó a su fin, aunque dejó un peso inquietante que no podía apartar. Después de su turno, regresó a su oficina, la misma oficina donde tomaba decisiones críticas como directora médica del hospital. Pero hoy, se sentía pequeña, reducida a una enfermera a los ojos de un hombre que no sabía quién era, no se molestó en preguntar y había tomado libertades que nunca debería haber tomado. Mientras se sentaba en su escritorio, repasaba el momento en su mente, el impacto de las palabras del doctor Fontes resonando en sus oídos. Cada comentario despectivo sonaba con un sentido de finalización. Ciertamente, ya había pasado por cosas peores en su carrera, pero esta vez fue diferente. No era el racismo flagrante que había encontrado en el pasado, ni el sexismo ostentoso. Era la manera sutil e insidiosa en que el doctor Fontes simplemente asumió que ella era incompetente, indigna de respeto. Era el desprecio casual hacia ella como persona lo que cortaba más profundo que cualquier otra cosa. Consuelo pensó en el largo camino que había recorrido para llegar a donde estaba ahora. Había trabajado arduamente, de enfermera a directora médica, un logro que llevó años de arduo trabajo, resiliencia y sacrificio. Recordaba las noches en vela estudiando en la Facultad de Medicina, los días en que era la única mujer negra en la sala y las innumerables veces en que fue subestimada o ignorada. Esto no era nuevo, pero aún dolía. Suspirando, tomó el teléfono y envió un mensaje a su amiga cercana y colega, Marina. Habían pasado por muchas cosas juntas y Consuelo necesitaba hablar con alguien que entendiera. En minutos, Marina la llamó, la preocupación clara en su voz. ¿Qué pasó hoy?, preguntó Marina, ya sintiendo que Consuelo estaba molesta. Consuelo dudó por un momento. Fue el doctor Fontes. Me reprendió frente a todo el equipo, me trató como si no fuera nada. Marina suspiró al otro lado de la línea. ¿Qué dijo? Consuelo contó el incidente, el impacto de las palabras del doctor Fontes aún fresco.
Asumió que yo era incompetente, me menospreció como si no supiera lo que estaba haciendo y ni siquiera se molestó en escuchar cuando expliqué. Fue frente a todos. Podía ver la manera en que las enfermeras y los médicos jóvenes me miraban, como si fuera solo una espectadora indefensa. Marina guardó silencio por un momento, pero Consuelo podía sentir su ira hirviendo. ¿Y no se lo dijiste? Consuelo negó con la cabeza, aunque Marina no podía verla. No pensé que resolvería nada. De todas formas, no habría escuchado y no quería escalar la situación. No se trata de mí, no realmente. Es sobre algo más grande que solo un momento. Aún así, respondió Marina, suavizando su voz, no deberías tener que lidiar con eso, especialmente no viniendo de él. Consuelo se recostó en la silla. Lo sé, pero necesito pensar en esto. No se trata solo de un incidente, se trata de la cultura de este lugar, la manera en que se trata al equipo, particularmente al equipo minoritario. Voy a lidiar con esto, pero de la manera correcta. Mientras tanto, en otra parte del hospital, las consecuencias del incidente ya se estaban extendiendo. Algunas de las enfermeras que presenciaron la confrontación estaban reunidas en la sala de descanso, sus voces bajas pero llenas de incredulidad. ¿Viste lo que pasó con el Dr. Fontes y Consuelo más temprano? Preguntó una de ellas, sacudiendo la cabeza con desánimo. No podía creer la manera en que le habló, como si no supiera lo que estaba haciendo. Lo sé, ¿verdad? Añadió otra enfermera. Actuó como si ella fuera una novata que no pertenecía aquí. Ella manejó la situación tan bien, no sé cómo logró mantenerse tan tranquila. Una enfermera senior que había escuchado la conversación se acercó. Ella había estado en el hospital durante años y conocía a Consuelo mucho antes de que se convirtiera en directora médica. ¿Saben quién es realmente Consuelo? Preguntó, bajando un poco la voz. Las enfermeras más jóvenes se miraron entre sí con confusión, sacudiendo la cabeza. Ella no es solo una enfermera, continuó la enfermera senior. Ella es la directora médica de todo este hospital. El doctor Fontes no se dio cuenta, pero estaba hablando con su jefa. La sala quedó en silencio mientras el peso de la revelación se asentaba. Las enfermeras intercambiaron miradas de asombro, comprendiendo la gravedad de lo que acababa de suceder. Consuelo había soportado esa humillación sin decir una palabra, a pesar de su posición. Al mismo tiempo, el doctor Fontes permanecía alegremente ajeno a la tormenta que se formaba a su alrededor. Ya había seguido adelante con el incidente, considerándolo solo un día más lidiando con empleados que, en su mente, necesitaban más entrenamiento o disciplina. Más tarde ese día, mientras tomaba café con un colega, el doctor Fontes relató casualmente el incidente. Tuve que poner a una de las enfermeras en su lugar más temprano, dijo con una sonrisa. Estaba retrasando las cosas, no prestando atención a lo que necesitaba hacerse. Algunas personas simplemente no están hechas para este tipo de trabajo, ¿sabes? Su colega, un médico más joven que había ingresado recientemente al hospital, se movió incómodamente en su asiento. Respetaba inmensamente a Consuelo, aunque no había percibido lo que había sucedido entre ella y el doctor Fontes más temprano ese día. Ahora, escuchando la arrogancia casual en el tono del doctor Fontes, no sabía cómo responder. Ah, sí, murmuró el médico más joven, tratando de evitar más conversación sobre el tema. No quería estar en el lado malo del doctor Fontes, pero tampoco se sentía bien dejando pasar los comentarios. Estoy seguro de que ella solo estaba teniendo un mal momento. El doctor Fontes se encogió de hombros, despidiendo la conversación. Tal vez. Aún así, espero más del equipo aquí. No hay espacio para errores en este lugar. Sin que el doctor Fontes lo supiera, los susurros ya habían comenzado a extenderse por todo el hospital. La noticia de la verdadera posición de Consuelo alcanzó a más y más personas, a medida que esto sucedía, un sentimiento de inquietud comenzó a crecer. Mientras tanto, Consuelo no era del tipo que dejaba que las cosas se pudrieran sin abordarlas. No estaba interesada en venganza o retribución pública, pero sabía que algo necesitaba hacerse. Esto no se trataba solo del comportamiento del doctor Fontes, era sobre un problema sistémico en la cultura del hospital que permitía que el personal fuera tratado con tanto desprecio. De vuelta en su oficina, Consuelo comenzó a redactar un informe formal. No se trataba de relatar cada detalle de lo que había sucedido con ella ese día, sino sobre el panorama general. Detalló la necesidad de mejorar la capacitación sobre respeto y comunicación, particularmente entre médicos y enfermeras.
Abordó los prejuicios sutiles que a menudo pasaban desapercibidos, particularmente en la forma en que se trataba al personal minoritario. No para avergonzar al Dr. Fontes, sino para asegurar que nadie más tuviera que soportar lo que ella había soportado. Mientras preparaba el informe, Consuelo sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que el Dr. Fontes se diera cuenta de su error. No planeaba confrontarlo directamente, la dirección del hospital se encargaría de eso. Pero, a medida que los susurros se extendían y el Dr. Fontes comenzaba a escuchar más sobre quién era realmente Consuelo, el peso de sus acciones recaería sobre él, y entonces sería demasiado tarde para deshacer el daño que había causado. Consuelo se sentó en la sala de reuniones, esperando el inicio de la reunión. La sala era estéril, fría y llena del zumbido silencioso de los administradores del hospital hojeando papeles y susurrando entre sí. Sentía el peso de lo que estaba a punto de suceder presionando sobre ella, pero estaba tranquila, compuesta. Sabía que hoy no se trataba solo de abordar lo que había sucedido entre ella y el Dr. Fontes, se trataba de confrontar un problema más profundo en la cultura del hospital, uno que había permitido que este incidente ocurriera en primer lugar. El Dr. Fontes entró, su postura tan confiada como siempre. Saludó rápidamente a la alta administración del hospital antes de sentarse directamente frente a Consuelo, aún sin saber la magnitud de la reunión. Para él, esto era solo otra discusión rutinaria, una que probablemente terminaría con él saliendo ileso, como de costumbre. El jefe de la administración del hospital, señor Bonaventure, abrió la reunión con un tono serio. Dr. Fontes, estamos aquí para discutir un incidente que ocurrió recientemente entre usted y uno de nuestros empleados. Hemos recibido una queja formal sobre su conducta y necesitamos entender su versión de los hechos. El Dr. Fontes se enderezó en la silla, su voz cargada de frustración. Mire, yo solo estaba haciendo mi trabajo. Tengo que mantener al equipo en línea, especialmente cuando las cosas no están funcionando bien. La enfermera en cuestión estaba retrasando el flujo de trabajo y tuve que intervenir para asegurarme de que la atención a los pacientes no se viera comprometida. No es personal, se trata de mantener el orden. Consuelo escuchó en silencio mientras él hablaba, sus manos descansando tranquilamente en su regazo. Había anticipado esta reacción. Estaba claro que el Dr. Fontes creía que lo que había hecho no solo estaba justificado, sino que era necesario. Su tono era defensivo, su postura rígida, como si desafiara a cualquiera en la sala a cuestionar su autoridad. El señor Bonaventure miró a Consuelo, señalando que era su turno de hablar. Ella encontró los ojos del Dr. Fontes por un breve momento antes de dirigirse a la sala. Entiendo la importancia de mantener la eficiencia en la atención a los pacientes, comenzó ella, su voz firme y controlada. Sin embargo, lo que sucedió ese día no se trató de eficiencia, se trató de respeto, o mejor dicho, de la falta de él. El Dr. Fontes se movió incómodamente, pero no interrumpió. Consuelo continuó. Dr. Fontes, usted no simplemente corrigió mis acciones, me menospreció públicamente frente al equipo y a los pacientes. Cuestionó mi competencia sin tomarse la molestia de preguntar quién era yo o cuál era mi experiencia y, al hacerlo, hizo suposiciones arraigadas en prejuicios. La sala quedó en silencio mientras las palabras de Consuelo flotaban en el aire. La expresión del Dr. Fontes comenzó a cambiar, una duda cruzó su rostro mientras intentaba entender sus palabras. Por primera vez, parecía incierto. Consuelo respiró hondo y continuó. Lo que usted no sabía, Dr. Fontes, es que no soy solo una enfermera. Soy la directora médica de este hospital. Hubo un breve momento de silencio atónito antes de que los ojos del Dr. Fontes se abrieran de par en incredulidad. Abrió la boca como si fuera a hablar, pero rápidamente la cerró, su confianza habitual evaporándose en un instante. La sala permaneció en silencio mientras todos procesaban el peso de lo que Consuelo acababa de revelar. La arrogancia y superioridad que habían definido la postura del Dr. Fontes momentos antes fueron reemplazadas por una incomodidad visible. No sentí la necesidad de corregirlo frente al equipo ese día, dijo Consuelo, su voz nunca elevándose, nunca vacilando. Podría haberlo hecho, pero ese no era el punto. La cuestión aquí no es sobre quién ocupa qué cargo, la cuestión es cómo nos tratamos en este hospital, especialmente en líneas de raza y jerarquía. Su comportamiento no solo fue poco profesional, fue desdeñoso y reflejó un problema más profundo que va más allá de este incidente. El Dr. Fontes fue claramente tomado por sorpresa, su rostro enrojecido de vergüenza mientras miraba a la administración del hospital en busca de apoyo, pero no encontraba ninguno. Intentó organizar sus pensamientos, tartamudeando levemente mientras hablaba. Yo no me di cuenta, quiero decir, no sabía quién era usted,
pero eso no estaba tratando de ser. El señor Bonaventure se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz cortando la incomodidad. Doctor Fontes, esto es más que un simple malentendido. Se trata de la cultura de cómo se trata al personal aquí. Lo que sucedió no puede ser descartado tan fácilmente. El doctor Fontes guardó silencio, el peso de la situación estaba hundiéndose y era claro que estaba luchando por encontrar una manera de salvar la cara. Finalmente, soltó un suspiro tembloroso, su voz ahora más baja, desprovista de la bravata anterior. Yo, veo que cometí un error. Lamento mucho la manera en que la traté, doctora Rodríguez. No pretendía faltarle al respeto, pero ahora entiendo que mis acciones fueron inapropiadas. La disculpa quedó en el aire, torpe y vacilante. Consuelo lo miró, su rostro impasible. Podía ver la incomodidad en sus ojos, la lucha que estaba teniendo para admitir la culpa, pero ella no estaba buscando una vindicación personal, estaba buscando un cambio. Agradezco su disculpa, dijo Consuelo, su voz calmada y medida. Pero esto no se trata de mí, se trata de cómo avanzamos como hospital. Necesitamos abordar los prejuicios que permitieron que esto sucediera. Esta es una oportunidad para que todos reflexionemos sobre cómo nos tratamos unos a otros, independientemente de la posición, raza u origen. La administración del hospital asintió con la cabeza en señal de acuerdo. El señor Bonaventure habló, dirigiéndose a la sala. Nos tomamos este incidente en serio y haremos una revisión interna completa de nuestras políticas y conducta del personal. Además, implementaremos capacitación obligatoria sobre prejuicios y reforzaremos una cultura de respeto y profesionalismo en todos los niveles del personal. Consuelo sintió un alivio al escuchar esas palabras. No se trataba de castigar al doctor Fontes, sino de asegurar que el hospital tomara las medidas necesarias para crear un ambiente más inclusivo y respetuoso para todos. Ella no quería humillarlo ni buscar venganza, y ahora se sentía segura de que podrían surgir cambios reales de esto. Cuando la reunión terminó, el doctor Fontes se levantó, claramente aún afectado por lo que acababa de suceder. Miró a Consuelo una vez más, su voz apenas por encima de un susurro. Nuevamente, lo siento mucho. Yo, haré mejor. Consuelo simplemente asintió con la cabeza, su expresión neutral. Sabía que solo el tiempo diría si su disculpa se traduciría en una acción real, pero por ahora, había hecho lo que vino a hacer. Había mantenido su posición con gracia y dignidad y usó ese momento para presionar por un cambio sistémico necesario. Al salir de la reunión, Consuelo sintió un sentido de cierre. No había escalado el conflicto, pero tampoco lo dejó pasar. Hizo responsable al doctor Fontes, no derribándolo, sino elevándolo a él y al hospital a un estándar más alto. El verdadero trabajo apenas comenzaba, pero Consuelo sabía que esto era un paso en la dirección correcta. Los cambios en el hospital fueron inmediatos y notables. Unos días después de la reunión, la alta administración hizo un anuncio formal sobre las nuevas políticas a implementar. Las sesiones de capacitación sobre diversidad eran obligatorias para todos los empleados, desde los médicos de más alto rango hasta el personal de limpieza. Consuelo desempeñó un papel activo en la formación de estas reformas, asegurándose de que las sesiones de capacitación fueran más allá de conversaciones superficiales y abordaran cuestiones más profundas de prejuicio, dinámicas de poder y desigualdades raciales que afectaban el lugar de trabajo. Sabía que lo que había sucedido entre ella y el doctor Fontes no era un incidente aislado, era parte de un problema mayor dentro de la cultura del hospital. Estaba decidida a usar su posición para asegurar que nadie más tuviera que soportar lo que ella había soportado. El personal, especialmente aquellos que presenciaron el incidente, veían a Consuelo con un nuevo respeto. Las enfermeras que la vieron soportar silenciosamente los ataques verbales sin revelar su verdadera identidad ahora entendían su fuerza y gracia. Las conversaciones en las salas de descanso también cambiaron, con los miembros del personal discutiendo abiertamente cómo el hospital necesitaba tratar a todos con más dignidad, independientemente de la posición o raza. Ya no se trataba de jerarquía, sino de fomentar un ambiente de apoyo donde todos se sintieran valorados. Consuelo se convirtió en un símbolo de ese cambio, una líder que no necesitaba ostentar su autoridad, sino que la usaba para elevar a los demás. El doctor Fontes, por otro lado, pasó por su propia transformación. Inicialmente, su disculpa a Consuelo había sido formal y rígida, más una respuesta a la presión que estaba sufriendo que un acto de remordimiento genuino. Pero, con el paso de los días, comenzó a reflexionar sobre lo que había sucedido. La humillación de descubrir la verdadera posición de Consuelo lo golpeó fuertemente, pero era más que eso.
comenzó a reconocer los patrones de su comportamiento, no solo con Consuelo, sino con otras enfermeras y empleados junior a lo largo de los años. Siempre se había visto a sí mismo como alguien que exigía excelencia, pero ahora veía cómo su actitud había sido perjudicial, incluso tóxica en algunos momentos. El Dr. Fontes comenzó a asistir a las sesiones de capacitación sobre diversidad con un nuevo sentido de propósito. Ya no las trataba como una formalidad a cumplir, sino que se involucraba profundamente, escuchando las perspectivas de los miembros del equipo que nunca había realmente escuchado antes. Comenzó a reevaluar no solo sus acciones, sino la cultura que le había permitido actuar de esa manera durante tanto tiempo. En una sesión particularmente significativa, el Dr. Fontes se levantó y compartió su propia experiencia con Consuelo. Admitió al grupo cómo sus suposiciones lo llevaron a tratarla injustamente y cómo estaba trabajando para cambiar ese comportamiento. Su vulnerabilidad sorprendió a muchos, pero también le ganó respeto. No fue fácil, pero Fontes hizo un esfuerzo por reconstruir la confianza con sus colegas, particularmente las enfermeras. Incluso comenzó a orientar a médicos más jóvenes, aconsejándolos sobre la importancia del trabajo en equipo y el respeto por todos los miembros del personal del hospital. Más allá de las paredes del hospital, la historia de la experiencia de Consuelo comenzó a difundirse. La noticia de los cambios que estaban ocurriendo en el hospital llegó a otras instituciones, provocando discusiones sobre prejuicios raciales y de género en entornos profesionales. Otros hospitales, particularmente aquellos con estructuras jerárquicas similares, comenzaron a buscar a Consuelo para obtener consejos sobre cómo implementar sus propias reformas. La comunidad médica, a menudo resistente a los cambios, comenzó a notar cómo un incidente había generado conversaciones significativas sobre dinámicas de poder y desigualdad. Consuelo pronto fue invitada a hablar en varias conferencias, compartiendo su experiencia no solo como una historia personal de superación de la injusticia, sino como un estudio de caso de cómo el cambio sistémico podría comenzar con acciones individuales. Habló en escuelas de medicina, cumbres de liderazgo hospitalario y paneles de diversidad e inclusión, enfatizando la necesidad de empatía, mente abierta y responsabilidad en todos los niveles del sistema de salud. Consuelo no estaba interesada en la fama, pero entendía la importancia de usar su plataforma para abogar por cambios más amplios que beneficiarían a todos, especialmente a los grupos marginados en la fuerza laboral. En sus momentos de tranquilidad, Consuelo reflexionaba sobre el largo camino que la había llevado hasta ese punto. Pensaba en los primeros días de su carrera, cuando enfrentó innumerables obstáculos, a menudo sintiendo que necesitaba trabajar el doble para ser vista como la mitad de buena. Al crecer, nunca imaginó estar en una posición de tanta influencia, pero a través de pura determinación y el apoyo de su familia y mentores, se había convertido en directora médica. Ahora, estaba en una posición para implementar los cambios que deseaba cuando era más joven, un entorno de trabajo más equitativo e inclusivo, donde las personas fueran juzgadas por sus habilidades y no por el color de su piel o su posición en la jerarquía. Consuelo compartía frecuentemente estas reflexiones con sus amigos cercanos y familiares. Una noche, mientras estaba sentada con su esposo y sus 2 hijos, expresó lo agradecida que estaba por la oportunidad de hacer la diferencia. Nunca pedí estar en el centro de atención, dijo suavemente, pero si esta experiencia puede ayudar a otros, entonces valió la pena. Su esposo sonrió y le apretó la mano. Estás cambiando las cosas, Consuelo. La gente te está escuchando. Eso es un legado. Consuelo no estaba interesada en la gloria personal, pero estaba orgullosa de lo que había logrado. Había transformado un incidente feo y humillante en un catalizador para un cambio real y duradero. El hospital era un lugar mejor por eso, y esperaba que la conversación que había iniciado continuara extendiéndose, inspirando a otras instituciones a hacer lo mismo. En los meses que siguieron, los cambios en el hospital comenzaron a arraigarse. Las sesiones de capacitación se convirtieron en una parte regular del desarrollo del personal, y la dirección del hospital se aseguró de promover prácticas de liderazgo más diversas e inclusivas. Enfermeras, médicos jóvenes e incluso el personal de limpieza informaron sentirse más respetados y valorados. El incidente con el Dr. Fontes se convirtió en parte de la historia del hospital, un recordatorio de cuánto habían avanzado y de cuánto trabajo aún quedaba por hacer. En cuanto a Consuelo, continuó su trabajo tanto en el hospital como en la comunidad médica en general. Permaneció humilde, nunca buscando atención para sí misma, pero siempre enfocada en la misión en cuestión, crear un entorno de trabajo donde todos, independientemente de su origen o posición, fueran tratados con respeto y dignidad. Sabía que el viaje estaba lejos de terminar, pero Consuelo estaba comprometida a verlo hasta el final. Al final, la historia de Consuelo no era solo sobre ella.
Era sobre un hospital, una comunidad y una profesión que se vieron obligados a confrontar sus propios prejuicios y deficiencias. Y, aunque aún quedaba mucho trabajo por hacer, el futuro parecía más brillante gracias a la fuerza silenciosa y al compromiso inquebrantable de Consuelo con la justicia.